¿Cómo están cada uno de ustedes? Un saludo muy especial de parte de esta nuestra casa superior de estudio, la Universidad Franklin Roosevelt, que a través del aula virtual seguimos desarrollando estas clases correspondientes al lenguaje y redacción. Me atrevería a decirles, para poder empezar, de que un libro amuebla lo que es el cerebro. Y efectivamente, claro que sí. Las personas que han construido esta frase la han parafraseado en algunos casos, la utilizan en más de una ocasión, tienen mucha razón. Cuando nosotros leemos, no solamente estamos realizando una actividad mental, sobre todo estamos adquiriendo conocimiento. Se dice que el conocimiento de la humanidad, la cultura espiritual, va viajando a través de los libros. ¿Cuántas cosas hasta la fecha nos hemos enterado a través de este elemento monumental que se llama los libros? Una pregunta que siempre es recurrente, una pregunta que siempre nos la hacen. Los libros en algún momento, esos libros físicos, esos libros empastados, esos libros que tienen hojas multicolores o las hojas grises, ¿en algún momento desaparecerán? Creo que no. Los libros van a acompañarnos. Es inherente a nuestra propia esencia como seres humanos. El placer de tomarse una taza de café y de pronto también estar leyendo es único. El gozo que puede tener un exégeta, en este caso, hace que el acto de leer no la podamos olvidar. Adelante, apasionémonos con este campo de la lectura y bienvenidos una vez más a lo que vendría a ser lenguaje y redacción y con el tema de tipología textual. Alguna vez seguramente ustedes se han preguntado sobre la credibilidad de un texto. En algún momento nos topamos con un texto que puede ser producto de la imaginación, de la creación y, cómo no, también de un punto de vista. En ese caso, en el primer caso que hablaba, estamos hablando de un texto narrativo. En el otro caso, cuando nosotros vertimos una opinión, cuando damos un punto de vista, un parecer, estamos frente a un texto argumentativo. Pero ¿qué pasa a aquellos textos cuyos contenidos los podemos contrastar con la realidad? Aquello que dice fácilmente podemos verlo en la realidad, o aquello que sugiere lo podemos llevar incluso a un laboratorio. Observen alguna de las imágenes portada que nosotros tenemos. Por ejemplo, un reporte médico, que bien podría ser un especialista en esta materia, en ciencias de la salud me refiero, podría ser todo un reporte ajustándose a un diagnóstico clínico, a un diagnóstico de un especialista. Ese es un texto que refleja cuál es el estado, cuál es la sintomatología que presenta el paciente. No podríamos nosotros de repente dar o introducir a este texto en una serie de cuestionamientos o dudas que pudiesen traer. Tenemos un libro en el cual, producto del estudio histórico, tenemos por ejemplo este que nos sugiere la National Geographic, donde dice El último Neandertal. Es un libro que está basado en el estudio de las ciencias sociales a lo largo del tiempo, de cómo el Neandertal, que en algún momento coexistió con el Homo sapiens, ha ido desapareciendo a través de una serie de cosas que suscitaron en aquel entonces. Esa investigación se plasmó en este libro. Ese libro nosotros podemos decir que es objetivo, es realista. Y por último citaré otro ejemplo que se llama lo que tenemos en las noticias, aquello cuya función es la de informar. Y justamente el texto que el día de hoy vamos a tocar, que se llama los textos expositivos, tiene como principal finalidad, no lo olvides, recuérdalo siempre, la de informar. Informar es trasladar una noticia, un conocimiento, con mucha objetividad hacia un grupo de receptores, que en este caso se convierte en los lectores. Esto en el caso de lo que vendría a ser un texto periodístico. Pero ¿qué pasa con el texto expositivo? ¿Tiene su propia naturaleza? ¿Tiene su propia característica? Por supuesto que sí. Nosotros lo que debemos recordar es volver a vivir, como siempre alguien parafrasea en el pueblo o en el dicho popular, es que nosotros debemos recordar, cada texto tiene una propia naturaleza de ser. El texto narrativo, como lo vimos en la clase anterior, tenía su propia estructura, tenía sus propios elementos, tenía esas características que lo hacen único. Y por ende, nosotros teníamos que leerlo como corresponde. ¿Te recuerdas además? El texto narrativo tenía dos tipos de lenguaje. El lenguaje del tipo sugerido, metafórico, y ese lenguaje del tipo directo. Estoy hablando del lenguaje connotativo, en primer lugar, y el lenguaje denotativo. En el caso muy particular del texto expositivo, el lenguaje predominante es el lenguaje denotativo. Aquí no se utilizan variantes lexicográficas, aquí no se utiliza figuras literarias, o ese lenguaje metafórico que tanto nos gusta de repente en el verso, en la poesía, en la literatura. Aquí el lenguaje es como amerita, ser objetivo también. Ese es un texto expositivo. El texto expositivo va a tener una estructura, va a tener partes.
Se dice, por ejemplo, que el texto tiene una presentación, tiene una idea principal y un apoyo. Presentación, idea principal y apoyo. A ver, si nos entendemos. Obviamente aquí la idea principal es la parte medular de este texto. La idea principal es la que va a resumir a todo el texto. Su ubicación es variable. La idea principal generalmente aparece en la parte media del texto, pero bien podría aparecer en la parte inicial o puede estar en la parte final. Si está en la parte inicial, por cierto, se llama el texto analítico. Si está en la parte final, se llama el texto sintético. La ubicación también podría ser explícita o podría ser implícita. Vaya, manejé dos categorías, que es meritorio que tú los entiendas. ¿A qué se le llama idea explícita? Voy a decirlo así: aquella que se ve, aquella que se observe, aquella que está dentro del texto. Incluso en alguna parte del texto, en alguna de las oraciones, o llamados también parágrafos, en alguna de esas partes se va a encontrar. Pero ¿qué pasa cuando la idea principal es implícita? No la vemos, pero sí la sobreentendemos. Esa también podría ser el caso de esta parte que tiene el texto expositivo. Debo entender también, y debieron de entender y comprender cada uno de ustedes, la presentación y lo que es el apoyo son parte que gira en torno a la idea principal. La idea principal, repito, es la idea medular. Por lo tanto, la presentación se tiene que adecuar a lo que va a decir la idea principal. Y los apoyos, que son los refuerzos, que son las ampliaciones, que son las aclaraciones, giran en torno a esta idea principal. Imagínense ustedes que de pronto, voy a utilizar este ejemplo de la cotidianidad, que alguien, tú que nos estás mirando a través de este canal, de pronto alguien se sienta a tu lado en una mesa de un restobar, se anima a confesarte algo, te dice te amo. Luego se da la media vuelta y se va. ¿Qué pensarías de esa persona? Seguramente lo mismo que muchos de ustedes dicen. ¿Está loco? ¿Está ido? ¿O qué le sucede? Porque obviamente en esa declaración de amor, cuando dice te amo, ha dicho la idea principal, pero no la ha presentado y menos la ha apoyado. Entonces, se necesita de una buena presentación. Vamos a utilizar este ejemplo para poder entendernos más. Si la idea principal es te amo y de pronto empieza a hablar sobre el clima, que en estos días ha caído un fuerte aguacero, que el clima está bastante cambiante, que se esperan las lluvias que aún todavía no han llegado, y de pronto te dice te amo. Tampoco resulta así, porque, vuelvo a repetir, la idea principal es la idea sobre la cual van a girar las demás ideas. En este caso la presentación, más o menos, no sé, ¿te acuerdas? Cuando alguien dice quiero confesarte algo muy importante, desde hace tiempo vengo guardando algo dentro de mí, y tú ya te formas la idea de lo que va a decirte. Ah, dices, claro, seguramente, se me va a declarar. ¿Cómo no? De hecho, es que está haciendo una buena presentación. Y efectivamente, líneas más adelante, dice, te amo. Entonces, una pregunta que de repente casi siempre se realiza en estas situaciones, dice, ¿y por qué? Entonces, cuando dice, ¿y por qué?, lo que tú estás pidiendo es que refuerce esa idea, que amplíe esa idea. Te dirá, pues bueno, te amo porque siempre estoy pensando en ti, siempre te tomo en cuenta, siempre me interesa cada cosa que tú haces, físicamente me resultas atrayente, entre otras cosas. Fíjense qué es lo que está haciendo, está ampliando. Algo así es un texto expositivo. La presentación, la idea principal y el apoyo. Pía. Eso se llama mnemotecnia. Cuando nosotros recordamos algo, y yo te sugiero que lo hagas, hay que utilizar esto que se llama mnemotecnia. Utilizar la relación entre cosas. Una cosa te invita a recordar otra. Por ejemplo, ¿cómo es que recuerdas un número telefónico? 36, 86, 07. ¿Cómo recuerdas ella? De repente dices 36, la edad de un familiar, 86, la edad que falleció mi abuelito, 07, bueno, pues eran calificativos que por ahí alguna vez te traumaron en el colegio. Eso se llama mnemotecnia, ¿ok? Voy a citar el otro ejemplo para que ustedes me puedan entender mejor. Primer día de clase, inicial de 3 años, el kinder, como ahora lo suelen llamar. La maestra, muy guapa ella, empieza de pronto a preguntar a cada uno de los niños sobre sus nombres. Es una presentación, la clásica presentación. Y le pregunta a alguien, le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, Juancito. Tu nombre, Pedro. Tu nombre, Ricardito. Tu nombre, Eloy. Tu nombre, Angelita. Tu nombre, Rosa María.
Tu nombre Justinita, pues ni hablar. Está mencionando hasta que llega un pequeño y le pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el niño, como para no creerlo, se ha olvidado de su nombre. Pero el niño de pronto dice, bueno, espere maestra, ahora le digo mi nombre. Y el niño empieza a cantar, Happy Birthday tuyo, Happy Birthday tuyo, Happy Birthday Giancarlo. Ahí está. Entonces, él se recuerda su nombre a través del canto de esta cancioncita de cumpleaños. Eso se llama mnemotecnia. De repente exageramos en el ejemplo, pero bien podría utilizarse para nosotros guardar algunas cosas que nos resulten algo complicados. Entonces recuerda, vía, presentación, idea principal y apoyo. Esa es la estructura de un texto llamado expositivo. Hace unos días alguien me preguntaba si es que una oración de por sí ya resulta ser un texto. Y la verdad es que sí. Una oración que contenga lo necesario, que es una idea completa, que tenga coherencia y cohesión, que son las dos primas hermanas que le dan esa característica muy propia de los textos, ya determina la existencia o no también de un texto. Entonces, una oración, un párrafo, un texto de 200 páginas, una tesis, una tesina, una monografía, un ensayo, o algunos que incluso comparten texto con alguna imagen, son meritorios de llamarse textos. Cada uno, recuerda, se debe de leer de una manera muy distinta, de manera muy propia. Estamos frente a los textos expositivos. Ya te dije que una de las características es que es un lenguaje objetivo, es un lenguaje denotativo y tiene una estructura, presentación, idea principal y apoyo. Pero este texto expositivo, a su vez, se divide también en algunas partes, o más cercanamente, tiene su propia tipología. Acompáñenme a ver cuáles son estos tipos de textos expositivos. Obviamente, esta clasificación responde por la intención. Tenemos los textos llamados de colección. Son aquellos textos en cuyo interior se abarca una gran cantidad de características. Se puede hablar de funciones, se puede hablar de conceptos, se puede hablar de etimología, definición, dentro de un texto. Por ejemplo, un pequeño texto que hable de las plantas. Dice definición de las plantas. Habla de los tipos de planta, los hábitats de las plantas, las partes de las plantas. Tenlo por seguro que estás frente a un tipo de texto expositivo llamado de colección. ¿Y qué pasa con los textos llamados de covariación? Los textos de covariación son aquellos que presentan en su interior causa y efecto. Recuerda que la causa es el origen de algo y el efecto son las consecuencias. Estos dos elementos que no se van a separar para la mejor comprensión, que es causa y efecto, se presentan dentro de estos textos. Avancemos un poco más. ¿Qué pasa con los textos de secuencia? Algunos lo llaman textos de proceso. Claro, ya te imaginaste. Es correcto lo que estás pensando. Aquí hay que entender que existe el criterio de temporalidad en el interior de este tipo de textos. ¿Qué es el tiempo? Es una sucesión de hechos. Entonces aquí podemos encontrar una cadena de hechos que se ubican en el tiempo, en la línea del tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Más adelante hablaremos de cómo es la forma lógica de poder construir un texto de secuencia. A continuación tenemos el texto llamado adversativo comparativo. Su nombre lo dice casi todo. Para poder comparar hay que hacer ver las diferencias y similitudes de algo. Se puede comparar entre dos o más elementos, claro que sí. Entonces, si se hace ver las diferencias y similitudes de algunos elementos, estamos frente a un texto llamado adversativo comparativo. El texto de investigación, quizá el texto más completo, es el texto que plantea un problema e inmediatamente plantea también la solución. Ojo, una atingencia en esta parte. El texto de investigación puede abarcar al texto llamado de covariación. Como el texto de covariación toca lo que es causa y efecto, que bien podrían ser tomados como el problema, el texto de investigación no se contenta con ello. ¿Por qué? Porque le va a dar una solución. Vamos a irnos por algunos ejemplos que vamos a plantearles en esta parte. Quiero mencionarles algo que es necesario que les podamos decir. No existen los textos netamente de investigación o netamente de covariación o también adversativos comparativos, sino de que uno de estos es el predominante, pero tiene rasgos, pequeñas cosas de los otros tipos de textos. Si nosotros descubrimos que hay un predominio de causa y efecto, obviamente estamos, por ejemplo, ante un tipo de texto llamado de covariación. Un ejemplo, observen aquí, secuencia. Estoy hablando de un criterio cronológico. Es cuando hay una sucesión de hechos, cuando se plantea a través del tiempo, cuando hay una concurrencia de actos.
¿Cómo es que nosotros preparamos un plato bastante exquisito, que por cierto, no sabemos con exactitud el origen? Puedo citar por aquí al libro de Sabatorio, de nuestro connotado Sandro Bossio, como no, y el saludo propicio para la distancia también para él, en el cual en su libro Sabatorio menciona que en algún momento la papa a la huancaína se hizo aquí, muy propio de Huancayo. Algunas viejitas sancochaban papas para poder vendérselas a aquellos que estaban construyendo la línea férrea y preparaban una crema en base a queso andino con algo de rocoto. Esto lo vertían en las papas y posiblemente así surgió la papa a la huancaína. Pero hay otra teoría, que alguien en Lima mezcló los ingredientes tales como el ají amarillo, el queso, la leche y con unas papas sancochadas. Y cuando este personaje preguntó sobre de dónde eran las papas, le supieron decir que era de Huancayo. No se le ocurrió mejor forma de llamarlo a este plato emergente que papa a la huancaína. Orígenes. A nosotros nos interesa cómo es que se prepara una deliciosa papa a la huancaína. Observen, el Valle del Mantaro es famoso por su alta producción de papas. El alimento de los trabajadores eran preparados por mujeres huancas que sancochaban papas y les servían bañadas en una salsa de queso mezclado con rocoto y leche, adornado con huevo duro. A este plato se le llamó papa a la huancaína. La receta migró a Lima, cambiando el rocoto por ají y el batán por la licuadora. Esta es una de las versiones. Como te darás cuenta, está hablando desde lo más antiguo, desde sus orígenes, cómo va avanzando hasta llegar hasta lo que es la misma capital, y con las variantes que obviamente han sufrido. Este es un texto de secuencia, se aplica el criterio cronológico. Avancemos un poco más. ¿Qué pasa cuando vemos también procesos? Es decir, etapas que se han de cumplir para llegar a un objetivo final. Seguramente que en esta parte más de uno de ustedes va a sentir la apetencia de probar una deliciosa torta o tarta, como dicen allá en México y en España. La torta de leche. Observen ustedes, menciona primero los ingredientes, pero ¿dónde está lo interesante de una receta de cocina? Aquí, en la preparación. ¿Qué dice? Batir bien la margarina, agregar el azúcar y seguir batiendo, echar los huevos uno a uno, batiendo bien hasta que estén totalmente incorporados. Como te darás cuenta, está mencionando los pasos a seguir para llegar a elaborar una deliciosa torta. Y así a lo largo podemos ver. Llevar a horno precalentado en un molde enmantequillado y enharinado, por espacio de media hora o más a temperatura media. Desmoldar sobre una arcilla. No vamos a leer más porque seguramente que van a creer que este es un curso de gastronomía y esa no es la intención. Quiero que notes tú que aquí existe una serie de pasos, una serie de etapas. Esos son los textos llamados de secuencia, donde se aplica el criterio de temporalidad o el criterio de tiempo para que nos puedan entender. ¿Qué pasa con el texto de colección? Hay que aclararlo. En el texto de colección se menciona varias cosas. Se colecciona una serie de datos, características, conceptos, partes, funciones. Es una amalgama de varias ideas. Quizá por ahí va el nombre de colección. Observen aquí. Descripción numerativa, formas de divertirse de los jóvenes. Los jóvenes siempre han querido divertirse. He aquí algunas de las maneras en las que se puede divertir un joven. Una es jugar con sus amigos o solo en el play. Estar conectado al MSN para los amantes del deporte, escoger un balón y jugar un partido, pero sin ninguna duda, y la forma por la que los jóvenes optamos más para divertirnos es el típico botellón del sábado. Ir a las discotecas y lugar y entrarle a la primera chica guapa y sexy que veamos, aunque esta última no esté muy bien vestida por la ley. Eso, miren, son características que van definiendo a los jóvenes. ¿Cómo tienen ellos la forma de querer divertirse? Entonces, si yo menciono características o los otros temas que ya mencioné, estoy frente a un texto llamado de colección. Avancemos. Problema-solución. Lo que hace ratos llamábamos el texto de investigación. Se plantea un problema, pero no se contenta tan solo este texto en quedar con lo que vendría a ser el problema. Intenta darle una solución, un planteamiento que más adelante puede ser verificado. Es como una especie de hipótesis que más adelante puede ser validada. Observen, pintas molestas. Una de las maneras que los vándalos usan para efectuar sus crímenes y fechorías son las pintas molestas. Estas firmas ensucian el mobiliario urbano y causan problemas al medio ambiente. También es un fastidio para los grafiteros porque estropean su arte. Hasta aquí el problema. Observa. En la parte final, en el párrafo dirá: la solución sería poner multas por pintar, pagar la reparación de la pared. Texto de investigación.
Y en esta parte, el texto de comparación, o lo que nosotros conocemos como el texto de causa y efecto, que es una parte del texto de investigación. Claro, será de investigación, repito, si es que se le va a dar un planteamiento de solución. Miren cómo está esto. ¿Por qué nos cuesta estudiar tanto a los jóvenes? Los jóvenes de ahora les cuesta mucho estudiar. Uno de los motivos es que después del colegio los alumnos tienen diversas actividades, ir a entrenar, la academia, ejercicios de rehabilitación. Por este motivo, llegamos muy tarde a casa. Primero hacer los deberes, que como son tantos, nos tiramos una hora, como muy poco, encima los deberes que no son para el día siguiente, los dejamos para otro día. Imagínense ustedes, aquí me está planteando una cantidad de causas por las que no pueden manejar los jóvenes bien sus tiempos. Más adelante, miren, dirá, en conclusión, yo creo que el mayor de los motivos de no estudiar es que si al día siguiente no hay examen, no estudiamos. Al menos que nos vayan a preguntar, y en esos casos se estudia un poco, unos 10 minutos y fuera. El día anterior del examen estudiamos mucho y algunas veces sale bien y otras puede salir mal. Esto es causa y esto es efecto. Estos son los textos que nosotros vamos dilucidando, que son los tipos de textos llamados expositivos. En esta parte, ya casi final, podemos comparar dos elementos que en la actualidad cumplen diversas funciones, alguno más frecuente que el otro. Me refiero al teléfono fijo y al teléfono móvil. El teléfono es un aparato de comunicación fundamental, pero hay gente que prefiere utilizar el teléfono móvil. Miren, ya menciono dos, el teléfono fijo y el teléfono móvil. Dice, esto se debe a que las llamadas con el teléfono fijo son más baratas y puede hablar más tiempo. Además, el móvil tiene que recargarlo cada cierto tiempo en saldo y en batería. Sin embargo, los móviles tienen capacidad para mandar mensajes, imágenes, juegos y hablar en cualquier lugar del mundo, donde haya cobertura sin necesidad de cables. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene que comparar las deficiencias y las bondades que tiene cada uno de ellos. En este caso, el teléfono fijo y el teléfono móvil. Es así como nosotros podemos entender. ¿Y para qué es importante saber el tipo de texto expositivo? Si es causa-efecto, si es de investigación, si es de secuencia. Porque en algún momento, cuando a nosotros nos pidan decir cuál es el tema de cada uno de estos textos, utilizaremos estas palabras claves. Por ejemplo, en el último texto, si me doy cuenta que me está mencionando las características propias de un texto, de un teléfono y de otro teléfono, puedo utilizar esta palabra que es clave, comparación. Sí, ya sé lo que pensaste. Comparación entre teléfono fijo y móvil. Ese sería el tema. Ese es un ejemplo de cómo nosotros sacamos el tema. Recuerda, cuando alguien te pregunta y te dice ¿de qué trató el texto? No te está pidiendo que le resumas o le hagas un argumento sobre el texto que leíste. Te está preguntando sobre el tema tratado. Cuando alguien te topas a la salida del cine y te dije ¿de qué trató la película? No te está diciendo que lo cuentes con lujo de detalles. Te está diciendo una vez más sobre el tema. Leamos cada vez más. Obviamente, el leer amobla nuestro cerebro. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.